buenas tardes. Mi nombre es Omar Ortega y en este video voy a presentar de forma clara y precisa los aspectos económicos, culturales y sociales más relevantes de la época medieval y la sociedad feudal. Este análisis se fundamenta en las lecturas que hemos estudiado como historia, los mundos del medioevo y el capítulo sobre el Imperio Romano de Achuri Torres. Mi objetivo es ayudar a entender cómo funcionaban las sociedades medievales y por qué estos elementos son tan importantes para comprender nuestra historia. Durante la Edad Media, la economía estuvo fuertemente influenciada por el feudalismo, un sistema que surgió del colapso del Imperio Romano. El campo era la base de la economía y el feudo se convirtió en la principal unidad de producción. Los elementos más importantes fueron el sistema agrícola. En este sistema, la mayoría de la gente trabajaba como campesinos o siervos dedicándosele a la agricultura. El trabajo era manual y las tierras eran propiedad del señor feudal. Economía cerrada y autosuficiente. En esta economía, la mayor parte de los bienes se producían dentro del mismo feudo. Durante los primeros siglos apenas habían intercambio con el exterior, el comercio y las ferias. Con el tiempo, especialmente a partir de los siglos XI y XII, surgieron ferias importantes como las de Champaña, así como intercambios en el Mediterráneo, rutas de caravanas y nuevas monedas, lo que favoreció al crecimiento de las ciudades medievales. La moneda, aunque al principio se utilizaba poco, con el tiempo se volvió esencial para los intercambios, sobre todo en ciudades comerciales como Genova y Constantinopla. En resumen, la economía medieval evolucionó de ser rural y cerrada a convertirse en una economía más diversificada gracias al crecimiento urbano y comercial. En los aspectos culturales, la cultura medieval estuvo profundamente marcada por la religión, especialmente por la influencia de la Iglesia Católica en Europa Occidental, pero también en el legado del mundo bizantino y islam, como se ilustra en los mundos del medioevo. Los puntos, los puntos más destacados son la Iglesia como núcleo cultural y educativo. Tenía el control sobre la educación, la copia del manuscrito y la formación moral de la sociedad. En el arte medieval, este abarca tanto el estilo romántico como el gótico, con iglesias, catedrales, mosaicos, miniaturas y una arquitectura que reflejaba la espiritualidad de la época. El libro menciona ejemplos como mosaicos de San Vital en Ravenna y las miniaturas islámicas. Las universidades. Desde el siglo XII surgieron instituciones como Bolonia, París y Oxford, marcando el comienzo de la educación superior en Europa. En la vida religiosa, la religión estaba presente en cada aspecto de la vida cotidiana, las ceremonias, festividades, procesiones y rituales que dictaban el ritmo de la vida medieval. La cultura medieval fue rica y variada con influencias cristianas, islámicas, bizantinas, lo que demuestra la Edad Media no fue una época oscura, sino un periodo de intensa actividad. En los aspectos sociales, la sociedad feudal estaba organizada en una jerarquía bastante rígida que se formó a partir de las relaciones de poder que surgieron a través de la caída del Imperio Romano. Como bien señala Achuri Torres, los elementos claves son de la jerarquía social se dividía en rey, nobles y señores feudales, clérigos, vasallos, campesinos y siervos. En la relación del señor y los vasallos se fundamentaba un pacto de lealtad. El vasallo ofrecía su servicio militar mientras que el señor le brindaba protección, tierras. Este vínculo se formalizaba a través de ceremonias como el homenaje. Los campesinos eran la columna vertebral de la sociedad, trabajaban la tierra, pagaban impuestos y estaban obligados a servir a su señor. Las ciudades medievales, con el auge del comercio, aparecieron los burgueses, artesanos, gremios y nuevas formas de organización urbana.
La estructura social medieval era desigual, pero funcionaba de manera muy efectiva para mantener el orden político de la época. En conclusión, la Edad Media fue una época caracterizada por una economía rural centrada en el feudo, una cultura rica en religiosidad y diversidad, una sociedad organizada en jerarquías y relaciones de dependencia, aunque a menudo se le ve como un periodo de estancamiento. Las evidencias sugieren que fue un tiempo de transformaciones, intercambios culturales y avances en lo político y comercial. Entender estos aspectos es crucial, ya que muchos elementos del mundo actual, como las universidades, las ciudades, la diplomacia y ciertas instituciones políticas, tienen sus raíces en esta etapa de la historia. Con esto concluyo mi video de exposición.